Más de 500 años resistiendo al genocidio, y aunque nos han negado, peleamos contra el olvido. Nos han querido someter con violencia y con racismo, y responder desde la digna rabia cobra sentido. Somos los nadie, las negras, somos los indios, somos la mayoría de este pueblo, y el rendirnos no es una opción. Luchando siempre seguimos, escapar cual cimarrón del encierro es lo que aprendimos. Seguimos en el sendero que antes hubo, porque sobre tierra fértil no dominará su yugo. Pueblos originarios somos más que los verdugos, y si nos organizamos no nos vencerá ninguno. Nuestro futuro, la lucha nos la marca, seguimos el sendero que las ancestras dejaran. Entre luchas y sueños no nos roban la esperanza, porque estamos conscientes que hace falta lo que falta. La canción anterior es un fragmento de un proyecto colaborativo denominado La Vocera. La cantante es Marea Advertencia, una rapera de origen zapoteco. Estamos de vuelta con la continuación del podcast, específicamente del episodio 3 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Dicho esto, nos habíamos quedado en la pregunta del Tren Maya. Ahora continuamos con la participación de la compañera Janet Ortega y la entrevistada Libertad. Esto es Contracorriente. Mucho gusto en conocerte y bueno, mi pregunta es más hacia en la entrevista en 1994 el subcomandante Marcos hizo mención de 5 etapas del zapatismo. ¿Tú consideras que existe una sexta etapa y si es así, cómo la interpretarías o cómo la describirías? Ay, perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Es que se cortó un poquito. Sí, claro. Bueno, en su entrevista en 1994, el subcomandante Marcos hizo mención de 5 etapas del zapatismo. ¿Tú considerarías, podríamos hablar o podríamos considerar una sexta etapa, y si es así, cómo la describirías? Mira, no conozco así como tal las 5 etapas del zapatismo, como por orden cronológico y por años. Pero no sé si parte de lo que pueda responder esa pregunta sería considerar de qué año es esa entrevista y luego saber si salió antes de la sexta declaración lacandona. Entonces, que tal vez esa sexta, que incluso hay pues una organización que se llama La Sexta, ¿no? Haciendo referencia a la sexta declaración lacandona, que habla pues sobre la defensa de la vida, sobre la defensa del territorio, es de libre acceso, sí, como tal vez esa pueda ser la parte que responda, y también hay muchas personas que fueron firmantes de la sexta declaración lacandona que ahora siguen organizándose, que sobre todo, por ejemplo, son quienes más están al pie del cañón, pues organizando toda la jornada global de hoy, y que sí ha habido como esta reflexión, que son compañeros, ¿no? Y que hemos estado en reuniones, y entonces todos eran, no sé, mayores de 35 y yo era la más chica, ¿no? Yo 10 años más chica, y fue como todos acá somos firmantes de la sexta, pero tú tenías como que 10 años, ¿no? En ese momento en el que salió, entonces también sería hacernos esta misma pregunta que se hace el zapatismo de qué es lo que sigue, ¿no? Y qué sigue, como en ese relevo generacional, no sé, o en ese preguntarnos qué es lo que nos toca a nuestra generación, ¿no? Porque sí está la generación a la que le tocó el levantamiento en el 94, luego toda la parte del 97, luego en el 2006 la otra campaña, antes de eso la marcha por el color de la marcha del color de la tierra. Entonces, como pues eso, ¿qué es lo que también podríamos hacer nosotras, nosotros, nosotres para seguir caminando con el zapatismo y seguir acompañando, difundiendo esa lucha, defendiéndola, aprendiendo sobre todo? Sí, muy encaminada a este tema que nos dices que nos toca a nosotros como nueva generación. Va pues encaminada a mi siguiente pregunta, que es, pues sabemos que el zapatismo es un ejemplo de lucha contra una lucha contrasistémica, bueno, contra el sistema. ¿Cómo podríamos de cierta forma nosotros aplicar esas enseñanzas en nuestro entorno y para así pues obviamente sumarnos al cambio? Sí, pues creo que en un principio es muy chido reflexionar en torno a los principios zapatistas, ¿no? Como
bajar, no subir, servir, no servirse, mandar obedeciendo. Y entonces me faltan otras tres que ahorita no, me acuerdo, pero que a partir de ahí podemos empezar a plantearnos muchas cosas, ¿no? Y ver cómo eso lo podemos llevar hacia estos otros lugares y también como, pues como dicen las compas y los compas, cada quien a su ritmo y a su tiempo, ¿no? Cada quien a sus posibilidades y pues claro que no podemos hacer lo mismo que hacen allá en Chiapas, pero eso nos invita a reflexionar cómo es que podemos aplicarlo acá, ¿no? A nuestra cotidianidad, a nuestro día a día, y entonces pensar en que no es una cosa individual, ¿no? No es una cosa que solo recaiga en una persona, sino que justo en la unidad está la fuerza, ¿no? Como en hacer comunidad, en extender esas redes, esas distintas luchas. Sí, Muchas claro, gracias. y que, por ejemplo, tú, en lo que tienes a tu alcance, has hecho como muchísimo por informar sobre la lucha, por invitar a la participación, a esta colectividad, que pues es como que toda fuerza de un movimiento, ¿no? Lo colectivo. Y en espacios académicos a veces es difícil como tener este acercamiento a luchas, a movimientos así como tan directo, porque a veces en facultades como la nuestra, que pues es de naturaleza social y política, claro que se menciona, pero hay veces que se encierra mucho en lo teórico, ¿no? Que lo vemos como desde fuera, no tanto como en esta práctica, en este acercarnos, en conocer más, en hablar directamente con las personas, lo que implica. Entonces, muchas gracias por todo lo que has compartido con nosotros, por hacernos acercarnos a este movimiento que también desde nuestro espacio podemos acercarnos a otras personas que no estén necesariamente estudiando lo social, ¿no? Que sea como que esta cadena de inspiración, pues sí, de esta cadena que nos lleve a sustentar esta práctica, ¿no? Esta importancia, el darle espacios para hablarlo, para verlo, de difusión también. Entonces, muchas gracias por eso. La siguiente pregunta es un poco más teórica, porque me baso en el texto de Antonio Pasquali, que se llama Comprender la comunicación, en donde él dice que hay una geopolítica del pensar, es decir, que hay personas a las que se les considera que pueden opinar de un tema, que tienen derecho a pensar sobre algo, y que esto se ve concentrado en los medios de comunicación, sobre todo en una lógica capitalista en donde los medios son como herramientas de poder, no de difusión ni de comunidad ni nada, son herramientas de poder para mantener una desigualdad, para estar como a favor de un capital, de una concentración de la riqueza. Entonces, a mí me parece que el zapatismo es consciente de esta geopolítica del pensar y como que retoma la etimología de la comunicación, que es comunidad, y dice, bueno, es que los medios no tienen que ser esta herramienta de control que promueve la desigualdad, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para modificar esta configuración de la realidad que también los medios propician, ¿no? Y es cuando surgen cosas como el radio zapatista, que surge desde la comunidad, ¿no? Desde esa necesidad de hacer colectividad en medios, de decir, es que los medios no solo son control, es esta forma de mantenernos unidos, ¿no? De hacer comunidad, como ya lo dije. Y bueno, mi pregunta va a ¿cuál crees que sea el impacto discursivo del ejército zapatista? Y también que si crees que con herramientas como esta, como la radio zapatista, puede haber como una reapropiación de los medios para volverlos aliados de un pensamiento crítico y no enemigos, ¿no? No enemigos, no armas del poder, como ya lo dice Pasquali. Sí, totalmente creo que han tenido un impacto mediático, un impacto en cuanto al manejo del discurso, desde el pensar en cómo es
visto cómo es tomado o tomada una persona que se pone frente a un medio o una persona que da una entrevista encapuchada, ¿no? Sin mostrar el rostro. Desde tener esa reflexión de no se va a personificar la lucha detrás de un rostro, ¿no? O sea, no va a haber protagonismos acá en cuanto a cómo es que se ve una persona y también en el reflejo de, pues la capucha también es unidad, ¿no? El pasamontañas también es unidad porque no somos uno. Eh, y lo que importa de esta representación es como esta lucha colectiva, esta lucha de tantos pueblos. Em, También en cuanto a claro que ha habido igual un impacto de los medios libres, ¿no? Y los medios libres han estado desde hace mucho. O sea, la radio zapatista es un gran ejemplo y así hay, no sé, también la historia de Radio Venceremos, las historias y la lucha de las radios, los medios libres durante las épocas de dictaduras, de conflictos armados, de guerrillas. Y entonces que sobre todo la banda de medios libres son quienes caminan con la lucha de los pueblos, ¿no? Quienes acompañan esas distintas luchas y quienes están también al pie del cañón, porque es una cosa de... En la marcha tienes que ir aprendiendo a hacer cosas, por ejemplo, así también es como yo aprendí a hacer medios libres, ¿no? Como es lo que hacía falta, entonces agarras una grabadora, aprendes cómo usarla, aprendes a hacer cápsulas, porque en esos momentos no hay otros medios que cubran esa información. Y, o sea, lo que faltaría más bien es que nosotros nos acercáramos a esos medios libres, que ahí hay un montón, que nada más tenemos que buscarlos y también como pensar por qué no les damos la misma difusión que medios grandes, ¿no? Como Claro. medios más masivos y que es como muy interesante también pensar en las estrategias que usan, porque al mismo tiempo siguen dando esas herramientas a la gente de los pueblos, de las comunidades, de las distintas luchas, organizaciones, para que puedan hacer como esa recolección, esa recopilación, esa difusión de información. Este no es el final de la entrevista, sin embargo, no tenemos suficiente tiempo para ponerlo todo en esta parte. Así que les pedimos vernos en el próximo episodio, mejor dicho, la próxima parte de este episodio dedicado al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Nos vemos. Esto fue Contracorriente. 500 años resistiendo al genocidio y aunque nos han negado peleamos contra el olvido. Nos han querido someter con violencia y con racismo y responder desde la digna rabia